Varios de los vídeos cortos que he subido a YouTube Short, a los Reels de Instagram, a TikTok, que más se han viralizado, son aquellos que tienen que ver con consumo energético. Es muy curioso cómo la mayoría de las personas no somos conscientes de lo que supone en dinero, por ejemplo, el tener toda la noche un ventilador encendido en verano, o por ejemplo encender un pequeño calefactor todos los días mientras nos duchamos, este tipo de cosas. Si queremos optimizar consumos y bajar la factura de la luz, una de las mejores cosas que podemos hacer es instalar dispositivos orientados al ahorro energético e instalar también bombillas inteligentes que sean de bajo consumo. Y una de las mejores marcas para ello es Tapo de TP-Link. Nos ofrece muy buena relación calidad-precio sin privarnos de las funciones más avanzadas. Mira, mira. Uno de los dispositivos que más implementados tengo en mi casa son los enchufes inteligentes. Estos dispositivos yo los utilizo para muchas cosas. Me permiten encender y apagar de forma programada la luz ultravioleta que necesita nuestra tortuga, por ejemplo. De esta forma, si pasamos todo el día fuera de casa, pues la tortuga siempre va a tener sus 12 horas de luz y yo no me voy a tener que preocupar de tener que estar encendiendo y apagando o de que la luz esté encendida más tiempo de la cuenta por el hecho de no haber llegado a casa a tiempo para apagarla. Con un enchufe inteligente lo tengo solucionado porque lo programo 12 horas al día. Por ejemplo, lo tengo programado para que encienda a las 8 de la mañana y se apague a las 8 de la tarde y ya está. Y es que este tipo de bombillas de luz ultravioleta que necesitan, por ejemplo, las tortugas consumen bastante. También utilizo este tipo de enchufes en invierno para programar el calefactor del baño unos 10 minutos para darme una ducha con el baño climatizado y pasado este tiempo pues el calefactor se va a apagar solo, de esta manera no voy a consumir más de lo necesario. Y es que este tipo de calefactores gastan entre 700 y 2000 vatios, no es moco de pavo. Además de poder programar temporizadores u horarios desde la aplicación, también podemos controlar el consumo en tiempo real e incluso consumo acumulado durante un tiempo determinado y decirle a la aplicación cuánto pagamos el kilovatio, que nos va a decir cuánto dinero vamos a gastar en ese consumo cuando nos llegue la factura de la luz. Además, si tenemos una tarifa variable por tramos horarios, la aplicación nos permite incluir la tarifa de la luz por horas. De esta manera vamos a ser mucho más conscientes de cuánto consumen nuestros aparatos, un consumo transformado en dinero que al final es lo que nos duele. Otra de las formas con la que podemos ahorrar un poco de energía es instalando iluminación LED inteligente. Ya solo por el hecho de ser LED van a consumir infinitamente menos que las bombillas incandescentes. De hecho, la Tapo L610 lleva certificación energética D y consume menos de 3 vatios al 100% de brillo. Para quien le extrañe esto de que lleve clase energética D y no clase A, es porque han cambiado el etiquetado y la escala. Por ejemplo, en un mismo modelo de lavadora que antes estaba etiquetado como la mejor clase energética A, ahora corresponde a clase energética D. Tenemos 7 clases, desde la A, la mejor, hasta la G, la peor, quedando libres por el momento las clases A, B y C. Es decir, por el momento no existe ningún aparato con esta clase según el nuevo etiquetado europeo, dejando libre este espacio de mejora, por lo que la clase D es la más eficiente del mercado en la actualidad. Pero es que además, al ser inteligentes y al ser iluminación que podemos regular en potencia, vamos a tener más ahorro si cabe. Como muchos imaginaréis, no consume lo mismo una bombilla al 100% de brillo que al 40% de brillo. Fácilmente podemos estar ahorrando la mitad de consumo y no siempre necesitamos las bombillas al 100%. Además, una cosa que me gusta de Tapo es que las tiene disponibles en todos los formatos que podemos necesitar. Las tiene tipo halógeno con casquillo GU10, bombilla normal de casquillo gordo, de casquillo fino, RGB para crear ambientes con diferentes colores o solo en color blanco, frío o cálido, etc. Yo utilizo este tipo de bombillas en casi toda mi casa, pero por ejemplo en el jardín y en la entrada las tengo programadas para que se enciendan las luces al anochecer y se apaguen al amanecer. Así ya de paso doy un plus de seguridad a mi casa cuando se hace de noche, por si a alguien se le ocurre entrar por el jardín o cualquier cosa, bueno, pues que vea que hay luz. Además, una de las mejores cosas que tiene Tapo es que si tenemos mucha iluminación LED que no es inteligente, podemos hacerla inteligente. Esto lo haremos instalando su interruptor Smart Switch y así tendríamos las mismas posibilidades que con las bombillas inteligentes, salvo el ajuste de intensidad, obviamente, pero el resto de funciones las tenemos. Podemos programar, podemos apagar y encender desde el móvil, desde Alexa, en fin, tenemos todo. Su instalación es súper sencilla, solo tenemos que retirar el interruptor actual y conectar los dos cables al nuevo interruptor Tapo y así además no perderemos la posibilidad de encender y apagar pulsando un interruptor convencional. Muy útil, por ejemplo, si tenemos niños en casa o si hay usuarios que no son tan tecnológicos como nosotros. Esto es algo que no tienen otras marcas y es de valor añadido y que tenemos que tener muy presente cuando decidimos qué marca de sensores, qué marca de domótica, qué marca de iluminación vamos a instalar en nuestra vivienda. Y hablando de sensores, todo esto de los consumos energéticos lo podemos optimizar aún más instalando los sensores inteligentes de la marca. Por ejemplo, con el sensor de movimiento podremos configurarlo para que encienda una luz durante un tiempo determinado, solo cuando detecte movimiento o presencia.
Por ejemplo, encender bombilla cuando detecte presencia y que se vuelva a apagar a los 2 minutos, o con su sensor de contacto que encienda luces cuando abrimos una puerta o incluso apague un enchufe inteligente cuando abrimos una ventana, por ejemplo un enchufe inteligente al que tengamos conectada una máquina de aire acondicionado. Y si queremos controlar de mejor manera el tema de la climatización, podremos instalar su dispositivo inteligente que mide temperatura y humedad y con el que podemos crear escenas en base a esto. Es decir, podemos automatizar diferentes acciones dependiendo de la humedad o la temperatura que tengamos. Por ejemplo, encender un ventilador cuando haga mucho calor o encender un humidificador cuando el ambiente esté demasiado seco. Esto lo podremos hacer en conjunto con el enchufe de la propia marca y lo haremos de una forma completamente automatizada. Por ejemplo, ahora que llega el verano, podemos decirle que por la noche, cuando la temperatura suba de 28 grados en la habitación, encienda el ventilador y que cuando la temperatura baje de 24 grados, apague el ventilador. De esta manera, obviamente, vamos a ahorrar energía eléctrica sin tener que preocuparnos de tenernos que levantar, acostar y demás para encender y apagar el ventilador todo el tiempo. Todos estos dispositivos y bombillas inteligentes lo podemos controlar muy fácilmente desde la aplicación Tapo. Es una aplicación muy bien trabajada y prueba de ello es que acumula una media de 4,7 estrellas sobre 5 según las valoraciones de los usuarios. Además de crear automatizaciones con esta aplicación y ver consumos, podremos agregar otros dispositivos inteligentes de la marca, como por ejemplo cámaras, robots aspiradores o crear rutinas. Y por supuesto crearnos un sistema de seguridad como ya os mostré en el canal con los sensores de contacto, movimiento, cámaras, etc. Un sistema de alarma en toda regla por si nos entran en casa cuando no estamos, pues poder enterarnos al menos. Por supuesto todos los dispositivos de Tapo son compatibles con Alexa y Google Home, por lo que podremos crear escenas inteligentes con estos asistentes. Yo por ejemplo soy usuario de Alexa y solo tengo que instalar la skill de Tapo y listo. Ya me reconoce absolutamente todo mi ecosistema Tapo. Además han lanzado unos packs con Alexa muy interesantes con los que nos ahorramos una pasta. EcoShow 8 con bombilla E27 RGB nos ahorramos unos 34 euros y EcoDot con la misma bombilla nos ahorramos unos 16 euros. Genial esto para quien no tenga Alexa en casa. Además me gusta mucho que es un sistema escalable, es decir, nosotros vamos a comprar los sensores que necesitemos y más adelante si vamos necesitando más sensores pues iremos comprándolos al paso de que los vayamos necesitando. No tenemos que comprar un pack, por así decirlo, con un montón de sensores que quizás no necesitemos nunca, sino que lo vamos a ir haciendo poco a poco según nuestras necesidades. Y además son sensores, dispositivos y bombillas que no son excesivamente caros, guardan una muy buena relación calidad-precio y podéis echarles un vistazo en el link que os dejo abajo. ¿Y tú? ¿Utilizas algún dispositivo de este tipo para ahorrar energía eléctrica? Dímelo en comentarios, que es algo que me interesa muchísimo, y ya que estás por ahí abajo puedes suscribirte al canal y activar la campanita si no lo has hecho todavía. Yo como siempre te dejo un vídeo más por aquí que creo que puede gustarte, así que puedes verlo ahora mismo. Y nada, me despido, hasta el próximo vídeo. Chao.